Descargo de responsabilidad. No poseo ningún derecho sobre las franquicias de Naruto, Nier, Automata o de XD. Gracias por leer y que lo disfruten. Visualización de la realidad. Naruto, el maestro de las máquinas. Capítulo 6. Entonces comenzó un hombre rubio de ojos verdes, vestido con un atuendo sacerdotal regio, mientras se paraba frente a Zenobia e Irina. Parecía tranquilo, incluso relajado, mientras su mirada se desplazaba de una chica a la otra. Estaban investigando un alboroto y encontraron a dos individuos en un laboratorio que había explotado, junto a un demonio muerto y un civil. Sí, señor Dulio, dijo Irina sintiendo mientras Dulio, ahora llamado Dulio, tarareaba en voz baja. No parecían estar causando problemas. El chico que dijo llamarse Naruto nos contó que estaban revisando el laboratorio cuando ocurrió el atentado. Incluso nos ayudó a escapar de la trampa cuando nos atraparon. Solo porque su amigo también se quedó atrapado ahí, intervino Zenobia, recibiendo una mirada seca de su compañero exorcista. Tal vez, pero también estaba dispuesto a hablar las cosas, incluso nos dejó rociarlos con agua bendita para demostrar que eran humanos. Sigo pensando que había algo raro en esa mujer con él, simplemente no logro descifrar qué era. ¿Viste lo ansiosa que estaba por pelear? Bueno, Naruto dijo que ella era su guardiana, probablemente solo estaba lista para hacer su trabajo. Dulio carraspeó con énfasis, llamando la atención de la pareja cuando empezaban a discutir. Y luego, bueno, como les decía, mientras intentábamos confirmar su historia, activamos una especie de trampa que nos atrapó a nosotros y al guardián de Naruto, Tobi, creo, dijo Irina con incertidumbre. En fin, él nos sacó de allí y luego los dos se fueron. Solo después de llamar para informar que nos dimos cuenta de que nunca habíamos terminado de interrogarlos. Bueno, eso es comprensible, dijo el exorcista rubio asintiendo antes de juntar las manos y sonreír. Ambos han hecho un gran trabajo. Quiero que regresen a la iglesia y les cuenten lo sucedido, y mañana se tomen el día libre. ¿Qué? Pero, señor Dulio, ¿qué hay de? Comenzó a decir Zenobia, señalando con el pulgar hacia el edificio donde se encontraba el laboratorio. Sin embargo, su superior le interrumpió dándole una palmadita en la cabeza con una sonora carcajada. No se preocupen, me aseguraré personalmente de que no haya más trampas en las que puedan caer personas desafortunadas. Sigan adelante, sigan adelante. Les dio un ligero empujón para recalcar su punto antes de entrar solo al edificio. Bueno, ya lo oíste, vámonos, dijo Zenobia con un suspiro, caminando con los brazos cruzados mientras Irina la seguía. Sin embargo, tras unos pasos, la chica de cabello azul verdoso se detuvo al caerle el pelo sobre la cara, impidiéndole ver. Pero primero, vayamos a la peluquería. ¿Cuó? ¿Un cine? Preguntó Falbiun con una ceja arqueada mientras él y Michael recorrían el interior de un auditorio pequeño pero lujoso. Tenía 4 filas de asientos, 10 por fila, cada uno con todas las comodidades, como un acolchado mullido y elegantes portavasos. Mientras tanto, la pantalla del proyector mostraba un complejo conjunto de runas con el escudo de Belcebú en el centro. ¿A esto le llaman un lugar seguro? Lo tengo todo bajo control con las medidas de seguridad más avanzadas que pude imaginar. Y la ubicación discreta es ideal para mantener la farsa de una reunión informal y así ayudar a aliviar las tensiones recientes, declaró Ajuka desde la cabina del proyector, donde, como de costumbre, tecleaba en su portátil. Bueno, desde luego no me quejo. No hay nada como estar cómodo para disfrutar de un espectáculo, dijo un hombre nuevo, de pelo negro corto con flequillo rubio y perilla, mientras se dejaba caer en una silla. Cruzó un brazo por detrás de la cabeza mientras con el otro se llevaba a los labios un refresco desproporcionadamente grande para dar un sorbo. Este era Azazel, líder de la facción de los Ángeles Caídos, también conocidos como los Grigori. Ojalá me sorprendiera lo bien que te lo estás tomando, dijo Michael con un suspiro mientras tomaba asiento a unos pocos lugares de su pariente caído. No porque no quisiera sentarse con Azazel, sino porque el caído ya había ocupado los asientos de alrededor colocando allí sus bocadillos y cuadernos. ¿Qué puedo decir? Siempre he sido una persona bastante relajada, dijo Azazel encogiéndose de hombros mientras se ponía unas gafas 3D. Además, no tiene sentido estresarse demasiado por algo que ya pasó.
Lo mejor es ver cómo se desarrollan las cosas y planificar en consecuencia. Cuando empieza este espectáculo, ¿crees que estamos exagerando, no? Preguntó Falbium con desgana, a lo que el ángel caído solo sonrió con picardía. En cualquier caso, no debería tardar mucho más suponiendo que Circe y Serafal dejen de mimar a sus hermanos, claro. Hablando de eso, en el vestíbulo Serafal abrazaba felizmente a Sona, una joven encantadora que se parecía mucho a ella, pero un poco más alta. También tenía el pelo más corto, menos pecho y llevaba uniforme escolar y gafas. Oh, Sona. Te he echado tanto de menos. Tenemos que vernos más a menudo. Sí, claro, pero por favor, déjame ir ya. Murmuró la adolescente, con aspecto de derretirse de pura vergüenza, sobre todo cuando su hermana empezó a frotar sus mejillas. Menos mal que Circe ya no me hace eso, pensó Rías, una chica voluptuosa de larga melena roja que vestía un uniforme escolar idéntico al de Sona, mientras una gota de sudor le resbalaba por la nuca. Al mirar al hermano en cuestión que estaba a su lado, la gota de sudor se hizo aún más grande al ver la mirada envidiosa que les dirigía. Entonces, vienen por asuntos oficiales. ¿Qué? Ah, sí, Circe negó con la cabeza y se aclaró la garganta mientras se enderezaba un poco. Tras el reciente desastre con Diodora, los líderes de la facción decidieron que sería bueno que nos reuniéramos con regularidad por el momento para mantener las cosas abiertas. Al menos hasta que las cosas se calmen un poco. Ah, eso tiene sentido, ¿es por eso que eligieron una sala de cine para tener esta reunión? Le preguntó Rías a la pelirroja mayor, quien asintió. Pensamos que sería mejor que una oficina vieja y aburrida, además hacen descuento en palomitas para compras grupales, dijo Circe, añadiendo la última parte con una risita mientras su hermana pequeña ponía los ojos en blanco. Sin embargo, al oír que alguien se aclaraba la garganta, vio a Juka mirándolo fijamente desde la puerta. En fin, aunque me encantaría contarte más, deberíamos empezar ya. Está bien, yo también tengo que irme para poder contarles a todos lo que está pasando, dijo Rías con un suspiro que era una mezcla de alivio y decepción, antes de parpadear cuando Circe la abrazó de repente. Lo que la sorprendió, sin embargo, fue que no era el típico abrazo asfixiante y excesivamente cariñoso al que estaba acostumbrada. En cambio, fue sorprendentemente tierno. Con un brazo rodeándola y abrazándola mientras el otro le acariciaba la parte superior de la cabeza lentamente. Que tengas un buen día, Rías dijo con una leve sonrisa sincera antes de soltarla y dirigirse al teatro. En el camino, agarró a Serafal por el cuello, separándola con disimulo de Sona, y la arrastró consigo, para desesperación de la primera y alivio de la segunda. Mientras tanto, Ría se quedó allí parada con una adorable expresión de desconcierto en el rostro, mientras los últimos 5 segundos se repetían en su mente. ¿Me perdí de algo? De vuelta en la sala de proyección, Circe tomó asiento junto a Falbium, mientras que Serafal, aún con cara de enfado, se dejó caer sola una fila más atrás. Mientras tanto, Ajuka echó un último vistazo a su alrededor mientras cerraba la puerta, que brevemente adquirió un brillo rojizo antes de volver a la normalidad. Luego se sentó justo debajo del proyector y tecleó un comando en su computadora portátil. Por fin dijo a Azazel con una sonrisa burlona mientras el vídeo comenzaba a reproducirse. Es hora de ver si esto está a la altura de las expectativas. La lucha volvió a fracasar. Aquí estoy, una vez más, de regreso a casa cargando con una parte del cuerpo cercenada. A2 apenas seguía con vida. Su regeneración la había recuperado tras su muerte, pero considerando que aún tenía un brazo y una pierna amputados que debían ser reimplantados, su estado era precario. Había alcanzado el límite de sus capacidades en combate contra 2B sin intentar matarla. Bueno, esa es una forma de empezar, dijo el ángel caído con una ceja arqueada, pero sin perder la sonrisa burlona al ver al androide dañada. Llevándose una mano a la cara, se quitó las gafas 3D para que sus ojos recorrieran su figura, principalmente las partes expuestas de su mecanismo interno. Aunque no podía negar que, incluso dañada, seguía siendo bastante atractiva, solo podía imaginar lo hermosa que sería una vez reparada por completo. Supongo que esta es la androide que quiere desertar de las demás de las que me hablaste. Sí, esa es A2, lamentablemente está entre la espada y la pared, afirmó Falbium.
Sabe que 2B no confiará en ella, así que tiene que hablar con Naruto, pero como puedes imaginar, 2B no la dejará acercarse a él mientras ella siga viva. Y tiene que tener cuidado o los demás descubrirán sus verdaderas intenciones y probablemente borrarán su personalidad o algo así, ¿verdad? Preguntó Azazel, haciendo que el perezoso demonio asintiera con cansancio. Ella lo describió como tener la mente encerrada, pero básicamente su escuadrón entero fue aniquilado. Quizás era hora de probar algo nuevo. ¿No lo crees? Y yo que pensaba que ser derrotada una y otra vez daría resultado al final. Dijo Serafal, sacudiendo la cabeza con exasperación. Como si tú fueras la más indicada para hablar. Pasaste más de un año intentando que Sona se disfrazara contigo, reemplazando toda su ropa con trajes de chica mágica. ¿Cómo te fue con eso? Preguntó Circe retóricamente, provocando que su compañera Satán inflara las mejillas y resoplara indignada. Habría funcionado al final si mi madre no hubiera intervenido. Claro que sí, rió la pelirroja antes de volverse hacia Falbium. ¿Qué crees que intentará ahora? No se me ocurre nada. Difícil de decir, no tiene muchas opciones. Supongo que intentará algo más sutil, como atraer a 2B para poder hablar a solas con Naruto. Pero no tengo ni idea de cómo lo lograría. El diablo, siempre somnoliento, murmuró mientras se frotaba la barbilla pensativo. Simplemente no podía imaginar que 2B pudiera alejarse lo suficiente de Naruto como para darle a 2 tiempo de hablar. Especialmente si tenía alguna forma de llamarla en caso de emergencia. Más tarde en el inframundo. Prueba algo nuevo, o prueba algo descabellado. Entiendo por qué dudas en hablar conmigo, y te pido que mantengas esta reunión en absoluto secreto, susurró a 2 mientras se sentaba en el suelo y colocaba su brazo y pierna amputados a su lado. Intentaría al menos restaurar su pierna antes de recuperar la funcionalidad completa de sus brazos. Estoy tranquila, afirmó Serafal mientras levantaba las manos. O al parecer podría serlo. Falbium afirmó mientras levantaba una ceja hasta la parte superior de su cabeza calva. Ja, vaya giro inesperado, rió Azazel mientras se metía un caramelo en la boca. Esto ya se está poniendo interesante. ¿Pero por qué acudió a mí? ¿Qué podría ofrecerle? Preguntó Serafal, muy confundida y preocupada, rascándose la nuca mientras se devanaba los sesos, buscando algo que su otro yo pudiera ofrecerle al androide. Bueno, eres el jefe de relaciones diplomáticas, tal vez ella espera que puedas actuar como intermediario para negociar con 2B, sugirió Michael, haciendo que el aspirante a chica mágica se detuviera un instante antes de estremecerse. Espero que no, estoy bastante seguro de que eso acabaría conmigo hecho pedazos. Tenía todo el derecho a estar un poco asustada en ese momento. A2 era una androide casi completamente inmune a la magia, y era una maga que dependía totalmente de ella para defenderse. Los androides poseen fuerza y velocidad sobrehumanas, capaces de lanzar coches y autobuses por los aires con sus puñetazos y patadas. Una maga como ella prácticamente no tenía ninguna posibilidad contra un oponente que pudiera anular su magia y superarla en todas sus capacidades físicas. Llamaste a tus compañeros Satán para pedir ayuda. A2 le informó que no ignoraba sus opciones. Yo, solo quiero que estén aquí. Por mi seguridad. Así que, incluso cuando A2 está en ese estado tan maltrecho, Serafal está convencida de que no tiene ninguna posibilidad de ganarle. Interesante, pensó Azazel, mientras su sonrisa se ensanchaba un poco más al incorporarse ligeramente. Está bien. Ajuka y Circe han estado investigando la verdad sobre las muertes de Kusina Uzumaki y Minato Namikaze, dijo A2, bajando la mirada hacia su pierna. Sintió como Serafal se tensaba al descubrir ese pequeño secreto. El único otro androide que sabía que Circe y Ajuka buscaban la verdad era 109S, y antes de que pudiera contárselo a nadie, ella misma lo eliminó para que el secreto de lo que hacían los Satán permaneciera oculto. Nunca supo cuándo necesitaría aliados. Maldita sea, nos estuvieron espiando todo el tiempo, debí haberlo previsto, murmuró Ajuka entre dientes, reprochándose mentalmente por no haberlo pensado. Era tan obvio en retrospectiva. Los miembros de alto perfil de la sociedad sobrenatural estarían, naturalmente, bajo estrecha vigilancia. Deben habernos escuchado en el funeral. Ajuka y Circe entraron en la habitación a través de un círculo mágico. ¿Dónde está Falbium?
Preguntó Serafal. Estaba dormido y dijo que podíamos encargarnos de las cosas sin. Ajuka se detuvo al notar que A2 estaba sentada en el suelo intentando que su pierna se volviera a unir. Se quedó paralizado y miró a Circe, quien se había quedado helado al instante al verla cuando se teletransportó a la habitación. Ambos sabían perfectamente quién era esa androide en particular. Ella era un monstruo. Todo demonio que infringía la ley contra los demonios era capturado o asesinado por ella cuando la enviaba a sofocar amenazas. Poseía una inmunidad casi total a la magia, y muchos demonios dependían de ella para dañar a sus oponentes. La única magia que parecía afectarla era la de las ilusiones, y solo cuando éstas no controlaban sus sentidos, sino que creaban una ilusión a su alrededor. Para ser justos, lo mismo podría decirse de cualquier ser sobrenatural. Hombre, cuanto más vemos de esto, más me doy cuenta de lo excesivamente dependientes que somos de nuestra magia, dijo Circe mientras se masajeaba la frente, recibiendo asentimientos de aprobación de sus compañeros Satán y de Michael. Resulta preocupante ver lo superados que estaríamos sin esa ventaja natural, añadió el arcángel mientras reflexionaba sobre las inquietantes implicaciones. Si estuviera en perfecto estado de salud, podría matar a cualquiera de ellos. Puede que le lleve días asestar el golpe mortal, pero era inmune a cualquier método que tuvieran para herirla, y sus capacidades físicas superaban con creces las de ellos. Así que puede optar por una guerra de desgaste contra la mayoría de sus oponentes, simplemente resistiendo todos sus ataques hasta que se agoten. Tiene sentido si al menos la mitad de lo que me han contado es cierto, dijo Azazel mientras anotaba algo en uno de sus cuadernos. Aunque debo preguntar, ¿qué impide que sus oponentes se teletransporten al verla? Suponiendo que su oponente pueda sobrevivir el tiempo suficiente para intentarlo. En realidad es una buena pregunta, dijo Ajuka, ladeando la cabeza pensativo mientras se rascaba la barbilla. Supongo que la respuesta más sencilla sería que ni siquiera tendrían la oportunidad de lanzar el hechizo. Pero incluso si lo hicieran, no tendrían a dónde huir. Con lo peligrosos que son esos androides y lo implacablemente que te perseguirán, simplemente no hay ningún lugar al que puedas ir ni nadie dispuesto a ayudarte. Pero no es imposible. Al fin y al cabo, 2B Naruto lo han conseguido, señaló Serafal, provocando que el ingenioso diablo pusiera los ojos en blanco. Son una excepción obvia. 2B fue construida específicamente para destruir a los demás androides, lo que le otorga una ventaja única que nadie más posee. E incluso así, sufre una desventaja desconocida debido a que 2 se contiene cada vez que pelean. Ah, claro. No tengan miedo, no estoy aquí en nombre de nadie más que de mí misma y de mi maestro, declaró A2 mientras se quitaba el flequillo que le cubría el ojo izquierdo, mostrando que le habían extirpado ese ojo y que tenía daños en el interior de la cabeza. Sacó su propio ojo destrozado del bolsillo, demostrando que se lo había arrancado y destruido ella misma. Nadie sabe que estoy aquí, y destruí mi rastreador. Pasarán 27 horas antes de que mi ojo y el rastreador vuelvan a crecer. A2 jamás podría escapar de sus hermanos sin el permiso de su maestro, quien podría desactivar el rastreador. Menuda meticulosidad, dijo Falbion con un leve murmullo, inclinando ligeramente la cabeza en señal de respeto hacia la mujer robot. Teniendo en cuenta que tenía receptores del dolor totalmente funcionales, arrancarse el ojo no habría sido nada agradable. Trabajas para el gobierno, no tienes amo, afirmó Circe. Sí tengo un maestro. Antes de nacer, mi maestro fue programado en mí. Lo traicioné por arrogancia, y traicioné a sus padres. 21 Ese no es mi maestro, el gobierno no es mi maestro. Mi maestro es Naruto Uzumaki, hijo de mis creadores. A2 jamás superaría la profunda vergüenza que sentía por haber participado en la traición a Kusina y Minato, sus creadores. Y jamás podría perdonarse por lo que le había sucedido al más puro de los 8 originales. Maldita sea, está desesperada si está revelando ese tipo de información, murmuró Circe con el ceño fruncido mientras Michael asentía lentamente. Es comprensible, sin embargo, que se le esté acabando el tiempo y las opciones. En efecto. Circe intuía que era solo cuestión de tiempo antes de que los demás androides se dieran cuenta de los engaños de A2. Así que ese es su nombre, susurró Ajuka con interés. SHHH.
Sir Sechs le siseó. Llego un poco tarde para eso, pero sí, realmente necesitas trabajar en mantener tu, empezó a decir Falbion, solo para estremecerse cuando algo le golpeó la nuca. Mirando por encima del hombro, vio que el culpable era, un patito de goma. ¿En serio, Ajuka? ¿Qué? Preguntó el inventor mientras miraba a su compañero Satanás con una ceja arqueada. No importa. Negando con la cabeza con exasperación, Falbium apartó el juguete de baño y se recostó en su asiento, murmurando entre dientes sobre idiotas inmaduros. Hace tiempo que sé que has estado intentando encontrar a Naruto y descubrir la verdad sobre nuestra traición a Kushina y Minato. Te he estado encubriendo durante años, declaró A2. Soy la unidad asignada para matarte si alguna vez te conviertes en una amenaza, y todas las unidades están programadas para informarme si te conviertes en esa amenaza. El día que ustedes dos conspiraron para descubrir la verdad, la unidad que los vigilaba me lo informó directamente, y lo maté, les dijo A2. ¿Nos están vigilando? Sir Sechs nunca lo supo. Ajuka estaba igual de sorprendida, al igual que Serafal. Por favor, no se ofendan, ustedes, los Satán, son considerados la mayor amenaza para la humanidad en este momento. Nosotros, los androides, fuimos diseñados para proteger a la humanidad, y por lo tanto, los consideramos a ustedes y a toda su especie una amenaza. Visto en retrospectiva, era bastante obvio. Serafal no pudo evitar llevarse la mano a la cara al darse cuenta de que ni siquiera había considerado que ella y sus compañeros Satán serían espiados. A2 habló con un tono que sugería que no le caían bien, pero tampoco los odiaba. Era reservada, y su falta de odio contribuyó a mitigar la molestia que sentían. Entendían su punto de vista, pero ninguno se había percatado de que los estaban observando. El hecho de que ninguno de nosotros se diera cuenta es bastante preocupante. ¿Quién sabe qué podrían haber hecho justo delante de nuestras narices? Mientras hablaba, Ajuka volvió a teclear en su portátil, consultando diversas especificaciones y esquemas de seguridad. Tenía que asegurarse de que nada parecido pudiera volver a ocurrir en el futuro, por si acaso. O lo que ya han hecho, añadió Azazel con naturalidad, lo que provocó que el demonio de pelo verde hiciera una pausa antes de asentir. En efecto. Sir Sechs se sentó en el suelo para poder mirarla a los ojos, y los demás se unieron a él. Entonces, estás traicionando a tu gobierno. No, estoy enmendando una injusticia. Durante años, he intentado localizar a mi maestro, convencerlo a él y a los miembros de las 8 unidades originales para que me acojan y me permitan redimirme de mi traición. Cada vez que me encuentro con ellos, me matan y escapan. A2 les reveló otra verdad. Te lo mereces, murmuró Serafal con amargura mientras miraba con desprecio al androide dañado. Ahí estaba otro androide. Lo sabía que un genio como Minato o Kushina jamás sería tan descuidado como para morir en un accidente de laboratorio. Ajuka susurró con los ojos muy abiertos, emocionado, pues todo se confirmaba. Su teoría era correcta. Miró a A2 y luego a Sir Sechs. La clásica historia del accidente de laboratorio. Creo que fuimos nosotros quienes iniciamos esa moda hace tiempo, ¿no? Preguntó Azazel con una risa irónica. ¿Lo hicimos? Preguntó Sir Sechs con una ceja arqueada, lo que hizo reír aún más al ángel caído. Sí, fue en pleno auge de la revolución industrial. Ustedes todavía estaban lidiando con esa gran guerra civil, así que no me extraña que se lo hayan perdido, dijo el hombre de cabello rubio oscuro encogiéndose de hombros. Muchos demonios y ángeles no estaban contentos con la excesiva intromisión de los humanos en la ciencia. Así que se dedicaban a destruir y sabotear los centros de investigación, haciendo que pareciera un simple accidente de laboratorio ante los humanos. Bueno, genial, ahora sé a quien agradecer esa excusa tan vaga, murmuró Serafal con expresión inexpresiva. Sin embargo, Serafal no estaba contenta. Así que traicionas a tu bando para unirte a nosotros. Afirmó Serafal. A2 golpeó el suelo con el puño. Creo que has tocado un punto sensible, afirmó Falbium con sarcasmo, aunque a pesar de ello su expresión era completamente seria. No estoy traicionando al gobierno, estoy sirviendo a la humanidad. Estoy cumpliendo los deseos de mi creador. Ellos no querían esto. No querían un sistema como este, donde la humanidad obligaba a lo sobrenatural a someterse de esta manera.
A2 siguió golpeando el suelo hasta hacerle un agujero, y su ira era tan genuina que realmente podían darse cuenta de que estaban tratando con alguien que no era solo una máquina, sino que tenía un alma propia. Querían proteger a la humanidad de lo sobrenatural por su hijo. Querían que creciera en un mundo donde nunca tuviera que preocuparse de ser asesinado y esclavizado por un demonio contra su voluntad, o secuestrado y utilizado por un ángel caído, o devorado por un yokai. Querían que lo sobrenatural dejara de aprovecharse de la humanidad, pero no de esta manera. A2 comenzó a tener un ataque de ira. Sé que ya lo dije antes, pero la forma en que lo expresa me hace sentir como un idiota por no haberlo visto antes. Acostumbrado a la situación, Sir Sech se dio cuenta de lo fácil que él y los demás habían pasado por alto las dificultades que la humanidad enfrentaba a diario. No es que nunca hubiera sentido compasión por sus problemas, pero nunca se había percatado de la magnitud del caos que tenían que superar. Sin embargo, al oírlo expuesto con tanta franqueza, no pudo evitar percibir la ironía de cómo la situación se había invertido por completo. Donde antes su especie y muchas otras habían utilizado y abusado de la humanidad a su antojo, ahora se veían obligados a someterse a los suyos. Es fácil restarle importancia a un problema cuando nunca tienes que lidiar con sus consecuencias, dijo Michael asintiendo levemente, sabiendo que, si bien no era tan frecuente, los ángeles tampoco eran completamente inocentes de tales cosas. ¿Así? Le preguntó Serafal. ¿Has visto los androides producidos en masa que fabrican ahora? Mis creadores se avergonzarían. Fuimos creados para tener alma, no para ser máquinas que simplemente siguen órdenes sin pensar. Tenemos sentimientos, se supone que debemos vivir junto a aquellos a quienes protegemos. Fuimos programados con la capacidad de sentir amor, comprender el odio y sentir empatía. Sin embargo, estos nuevos androides, no son iguales, no son lo que ellos habrían creado. Está mal. A2 se calmó. Volvió a poner una expresión neutral en su rostro. Así que necesito tu ayuda, dijo A2. Bueno, si antes tenía alguna duda sobre si mentía, ahora ya no me quedan, afirmó Sir Sech, mientras Falbion, Ahuka y Michael asentían en voz baja. Mientras tanto, Azazel tarareaba con curiosidad mientras tomaba más notas, y Serafal simplemente asintió a regañadientes. ¿Qué podemos hacer? Ya no tenemos autoridad en el ámbito humano. Nuestra especie ya no puede influir en el mundo humano como antes. Sir Sech no entendía qué pretendía que hicieran. Exacto, no veo cómo podríamos ayudarla, aunque quisiéramos, dijo Serafal, sin comprender aún qué esperaba A2 que pudieran hacer por ella. Por lo que entendía, literalmente no podían hacer nada, no sin correr el altísimo riesgo de que el resto de los androides fueran tras ellos. Diablos, el simple hecho de tener esa conversación ya era un riesgo enorme en sí mismo. Bueno, tal vez A2 quiera que uno de ustedes hable con Naruto mientras ella lucha contra esta 2B, sugirió Azazel señalando a A2 en la pantalla. Teniendo en cuenta que me han dicho que esta chica fue diseñada específicamente para luchar contra demonios y seres similares, la sola idea de que trabajara junto a ellos podría ni siquiera ocurrírsele a 2B. Oh sí, ya entiendo, los ojos de la aspirante a chica mágica se iluminaron al darse cuenta. Podría ser que 2B se fuera al garete mientras yo me acercaba a Y. Toma a Naruto, encuentra la manera de llevarlo al inframundo de forma que nosotros, los androides, no tengamos autoridad para secuestrarlo. No me importa cómo lo hagas, pero en cuanto perdamos la autoridad para llevárnoslo, estoy seguro de que 2B me hará caso sin oponer resistencia, declaró A2. Hablar con espera, ¿qué dijo? Traerlo al inframundo. Eso en realidad, eso podría ser factible, dijo Ahuka, rascándose la barbilla con el ceño fruncido. Los androides deben obedecer sus propias leyes o correrían el riesgo de destruir la confianza pública. Pondría en peligro todo lo que han construido. Tal como lo han hecho tus imprudentes parientes con nosotros. Falbion intervino, provocando que el diablo liebre verde suspirara con exasperación. Sí, como él. Probablemente funcione mejor que mi idea, hay menos riesgo de que alguno de ustedes termine convertido en un pincho moruno, dijo Azazel encogiéndose de hombros, lo que hizo que Serafal palideciera un poco al imaginarse tal escenario. 2B, pero ya sabíamos que hay una unidad B diferente de los 7 originales, los 8 originales.
Ajuka no entendió. No sabemos cuál es su verdadero nombre. La llamamos 2B porque ese es el nombre que ella misma adoptó. Todo recuerdo de su modelo y tipo originales fue borrado de nuestra memoria. Pero eso no importa, porque no puedo igualarla sin usar la fuerza letal, y mi maestro jamás me aceptaría si matara a su protectora. A2 estaba en un callejón sin salida y no sabía cómo lograr que 2B la escuchara sin ayuda externa. Me sorprende que no haya intentado preguntarme a mí ni a ninguno de mis hermanos o hermanas. Seguramente habríamos estado dispuestos a ayudarla en una empresa tan noble, dijo Michael antes de parpadear cuando Azazel comenzó a reírse a carcajadas. ¿Qué es tan gracioso? Tu ingenuidad, dijo el hombre de pelo bicolor mientras se metía unos caramelos más en la boca. Hasta un idiota te diría por qué ni siquiera se plantearía ir a la iglesia o a Los Ángeles. ¿Y qué sería eso? Preguntó el arcángel con una ceja arqueada. Es sencillo. Ambas facciones están muy comprometidas con la protección de la humanidad, al igual que estos androides. Así que lo más probable es que sean aliados, ¿no es así? Sea como sea, estoy seguro de que eso no. Cualquier humano al que intentara pedir ayuda la denunciaría al gobierno por traición, y tampoco podía acudir a la iglesia, pues los ángeles habían obtenido enormes beneficios desde que se reveló la verdad sobre lo sobrenatural, el cielo y el infierno. Habían visto un gran aumento en el número de creyentes de Jesús que deseaban entrar al cielo, y por lo tanto, los ángeles habían visto incrementado considerablemente su poder. Los ángeles también eran protectores de la humanidad, así que mantenían una buena relación con los androides, y acudir a ellos solo significaría que sus compañeros androides también conocerían la verdad. Lo siento, ¿qué decías? Preguntó Azazel a Michael con una sonrisa pícara cuando su pariente aún puro se quedó callado con una mirada derrotada. Eso creía. ¿Qué beneficio obtendríamos de esto? Preguntó Sir Sechs, inclinándose hacia adelante. Sir Sechs, tenemos que ayudarla porque es lo correcto. Gritó Serafal, pero Sir Sechs y Ajuka la silenciaron sin decir nada. No, ya ha demostrado ser una traidora. Traicionó a sus creadores y ahora está traicionando a su gobierno. A menos que podamos sacar provecho de esto, no podemos permitirnos ayudarla, en absoluto. Si se descubre que la ayudamos y no tenemos forma de protegernos, ocurrirán cosas terribles. Sir Sechs expuso los hechos con sencillez. A2 era un traidor. Menudo aprieto, ¿no? Preguntó Sir Sechs a Falbion, quien asintió con un cansado murmullo. Moral y lógicamente, lo correcto es ayudar. Si los androides se apoderaran primero de Naruto, sería el fin del juego, pero los riesgos de ayudar también serían inmensos. Sin mencionar que, sin todo el contexto que tenemos, nuestros otros yoes solo cuentan con la palabra de una máquina de matar que ha admitido sus propias tendencias traicioneras, añadió el pelirrojo Satanás mientras respiraba hondo. Entiendo, es como dices. No soy más que una traidora. Me siento horrible por lo que hice y quiero enmendar mis errores. Yo era la androide que mantuvo a 2B distraída mientras los demás mataban a Kusina. Sabía que mis acciones causarían su muerte. Merezco la muerte, merezco 1000 muertes por lo que hice. A2 no negaría que las 137 muertes que había sufrido a manos de 2B no eran suficientes para que pudiera redimirse. Había sido asesinada tantas veces por su compañera androide, pero no era suficiente para compensar los pecados que había cometido. He estado guardando esto en secreto, pero, hace un tiempo, cuando me mataron, mi alma entró en el servidor ubicado en el cuerpo de Naruto, y por un breve instante, adquirí conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Preguntó Ajuka con tantas preguntas en su corazón. El servidor. Ajuka dejó de teclear mientras miraba fijamente la pantalla, apretando los puños. Así que así fue como lo descubrieron. Ahora todo tenía sentido. Cuando los androides eran destruidos, sus almas artificiales se trasladaban al servidor, y como el servidor se encontraba dentro de un anfitrión, les permitía vislumbrar la mente de este. Dado que Kusina era la anfitriona original del servidor, eso significaba que, en algún momento durante su creación, los demás debían haber descubierto que ella lo albergaba.
Pero entonces, ¿qué podría haber obtenido de Naruto que, oh no, los ojos de los científicos se abrieron de par en par al darse cuenta de que algo en particular podría valer la pena correr tal riesgo? El motor Rasengan. Él completó el motor Rasengan. Era un proyecto personal que Minato y Kushina no lograron completar. Es un motor capaz de suministrar energía infinita. Nunca pudieron hacerlo funcionar, pero Naruto lo había descubierto y creado un motor Rasengan funcional. A2 había conectado su mente y alma al servidor, a diferencia de los otros androides que nunca murieron porque nunca se enfrentaron a 2B, ella había muerto lo suficiente y había entrado al servidor tantas veces que comenzó a ser consciente de lo que sucedía dentro del corazón de Naruto cuando ella estaba allí. Oh, no, joder. Serafal literalmente saltó de su asiento y se subió al asiento de enfrente para señalar la pantalla con su varita. No vas a usar eso para ti, maldita perra asesina. Serafal, cálmate, dijo Falbium, lo que provocó que el demonio alterado se volviera hacia él con el ceño fruncido. No. No me digas que me calme. Lo está haciendo otra vez. Ella. La mano de Falbium se extendió en un abrir y cerrar de ojos y le tapó los labios a Serafal en medio de su diatriba, obligándola a sentarse. Cálmate. Ya pasó, perder los estribos no servirá de nada. MPH. La aspirante a chica mágica resopló antes de separar sus labios y cruzar los brazos con un bufido. Bien. Infinito, ¿de verdad? Preguntó Circeps con evidente fastidio. Eso tenía que ser mentira. Ah, sí, es por esto que me llamaste, ¿verdad? ¿El supuesto motor infinito verdadero que este chico lleva consigo? Preguntó Azazel mientras se incorporaba con una mezcla de interés y duda en su voz. No se supone que sea así, Azazel, es muy real y en las manos equivocadas puede ser un problema muy grave, afirmó Michael, provocando que el joven de cabello bicolor volviera a tararear en voz baja. Sin duda lo crees, de lo contrario no estaría aquí. Infinito, verdadero infinito. Es un motor capaz de permanecer activo eternamente, suministrando energía infinita. El motor funciona extrayendo una pequeña cantidad de energía, de infinitas líneas temporales y universos. Luego contiene esa energía, la crea y la destruye. Forma y destruye universos enteros dentro de sí mismo mientras está encendido. Es verdadero poder infinito. Si puedes llevar a Naruto al inframundo legalmente, y puedes ponerme en contacto con él, entonces me aseguraré de que consigas uno. Tendrás un motor Rasengan para alimentar el inframundo. A2 solo podía negociar con eso. ¿Crees que vale la pena correr ese riesgo? Preguntó Circeps. No creía en la afirmación de que existiera energía infinita. Es difícil de creer sin verlo con mis propios ojos, aunque eso se podría decir de prácticamente todo lo que hemos visto hasta ahora, dijo Circeps al recordar todo lo que lo había dejado atónito en los últimos días. Ni siquiera podía contar las veces que lo había dejado boquiabierto desde el primer episodio. En realidad, no estamos corriendo ningún riesgo. Si logramos que Naruto visite el inframundo legalmente, entonces no habremos hecho nada malo. Serafal notó algo. El único crimen que habían cometido había sido intentar descubrir la verdad sobre la muerte de Minato y Kushina, lo cual, en realidad, no era un crimen. Tenían que mantenerlo en secreto para que no los mataran, pero el androide responsable de su muerte lo mantenía en secreto. No corrían ningún riesgo si accedían a ayudarla. ¿Eh? Ah, sí, tiene razón, quiero decir, yo tengo razón, dijo Serafal mientras se le encendía la bombilla metafórica en la mente. Lo único que necesitamos es algo que haga que Naruto quiera venir al inframundo voluntariamente. Más importante aún, tendría que ser algo por lo que 2B le permitiera siquiera entrar al inframundo, añadió Circeps, lo que provocó que la aspirante a chica mágica se quedara paralizada antes de desinflarse y volver a su asiento. Ah, claro, ella nunca aceptaría eso, ¿verdad? En este momento ya no estoy seguro de nada. ¿Qué edad tiene? Preguntó Ajuka mientras le ponía una mano en el hombro. Ahora tiene 13 años, me entristece saber el sufrimiento que le causé. Aún así, quiero estar a su lado, donde pertenezco. Es una existencia preciosa para nosotros, los androides. De los 8 originales, 5 traicionaron a nuestros creadores.
Tipo H y tipo D fueron los únicos que no traicionaron, pero 2B aún así los mató. Tipo H está actualmente reprimido, y tipo D aceptó trabajar para los demás, ya que nuestros creadores ya habían fallecido en ese momento. Ah, así que hubo otro que no traicionó a Minato y Kusina, eso es un alivio, la verdad. Los labios de Serafal se curvaron ligeramente al oír que al menos una de las creaciones de la pareja seguía siendo leal. Aunque le entristecía que el tipo D hubiera terminado trabajando con los demás, al menos podía considerar que tal vez no había sido una decisión voluntaria. Después de todo, como A2 había señalado, habían reprimido por completo al tipo H simplemente por ser demasiado rebelde. Así que ella podía imaginarse al tipo D colaborando con ellos, aunque solo fuera para evitar el mismo destino. Eso significa que casi la mitad de los androides resultaron ser buenos al final, o al menos solo los modelos más orientados al combate eran propensos a la traición. Quizás debido a su programación más agresiva, se preguntó Falbium antes de mirar hacia Celia Juca. ¿Qué opinan ustedes dos? Podría ser, aunque sin ver su código real para compararlo sería imposible saberlo con certeza. El primero dijo encogiéndose de hombros, mientras el segundo asentía con la cabeza, de acuerdo con sus palabras. Es un experimento mental interesante, sin embargo, cómo sus especificaciones de diseño pudieron haber afectado sus personalidades a medida que se desarrollaban. Aunque no creo que sea solo eso, ya que comenzó con 21S, que no parecía estar hecho para el combate directo, sino más bien para apoyo. A 2 no le importaba la serie tipo D. Estaban programados únicamente para la defensa y tenían poca o ninguna capacidad ofensiva. Así que también desprecia la clase defensor. Me pregunto si es solo una manía personal o si se debe a que ella es de la clase atacante. Para alguien que literalmente está hecha para atacar, la idea de ser puramente defensiva probablemente iría en contra de cada fibra de su ser, se dijo a Juca a sí mismo mientras dejaba de teclear un momento para anotar algunas cosas en un cuaderno. Cuando sus creadores fallecieron, 19D decidió unirse a sus compañeros androides en la defensa de la humanidad. No estaba de acuerdo con el asesinato de sus creadores, pero aún tenía una misión que cumplir. Estar viva o muerta no cambiaba el hecho de que sus creadores querían que defendiera a la humanidad en su conjunto. Ah, entonces se trata más bien de que tenía un trabajo que hacer y no tenía mejores opciones para hacerlo. No era lo ideal, pero al menos significaba que esta 19D no era realmente leal a quienes habían traicionado a Minato y Kusina, algo que Serafal podía manejar. Era demasiado arriesgado intentar conseguir a 19D como aliada, ya que podría no aceptar, lo que la convertiría en una traidora, al igual que H7. Era demasiado emocional y se negaba a unirse a ellos. En el momento en que planeó revelar la verdad a los humanos, quedó atrapada en su propia mente, incapaz de desobedecerlos. Espero que alguien pueda ayudarla algún día. Esto es simplemente cruel. Atrapada en su propia mente, le arrebataron toda autonomía, simplemente por no querer traicionar a quienes la habían creado. Michael no podía imaginar un destino más cruel. H7 ni siquiera tenía la esperanza de morir y ser liberada de esa manera, dado su estado de androide prácticamente inmortal. Tiene 13 años, es más o menos de la edad de mi hermana. Sirsech sintió una inmensa compasión por el chico. Crecer huyendo constantemente tuvo que ser una tortura. Yo también, haré lo que sea para ayudar. Tenemos que encontrar la manera de que Naruto venga voluntariamente al inframundo y te dé la oportunidad que necesitas para conocerlo, prometió Serafal. Extendió la mano para tocar la de A2, pero el androide dudó un instante y luego aceptó el contacto. Me está resultando muy difícil seguir enfadada con ella, pensó Serafal, inflando las mejillas con fastidio mientras intentaba evitar mirar directamente a la escena. Pero sus ojos traicioneros volvían una y otra vez hacia el androide, dándose cuenta de lo destrozada que estaba. No solo físicamente, sino también emocionalmente, pues su ojo, aún intacto, brillaba levemente, como si estuviera conteniendo las ganas de llorar. Gracias, dijo A2, antes de abrirse el pecho y sacar su propia caja negra del lugar donde debería estar su corazón. Ese no es el mismo núcleo mágico que usan los androides. Sí, esta es una caja negra. Se la muestro como muestra de confianza. A2 se la extendió para que la tocaran. Ajuka intentó tocarlo.
Su mano lo atravesó. ¿Qué? Una caja negra solo puede ser tocada por los descendientes de Minato y Kusina, 2B y el androide al que pertenece. Cualquier otra mano, arma o forma de contacto será rechazada. El núcleo es una piedra filosofal, nunca necesitará ser reemplazada. 2B también tiene una, así que si encuentras un androide con cabello plateado que no registra un núcleo mágico, entonces ese es 2B. Si encuentras a 2B, encuentras a Naruto. A2 declaró mientras su caja negra comenzaba a moverse de regreso hacia su pecho abierto. Su pecho se cerró alrededor de su núcleo y las grietas en su torso se sellaron. Vaya, vaya, qué ingenioso mecanismo de defensa, dijo Azazel, con un entusiasmo genuino esta vez, mientras observaba la caja con intriga durante todo el tiempo que estuvo expuesta. Eso debió requerir un trabajo de magia e ingeniería muy creativo. Esto también explica por qué no han intentado estudiar sus propios núcleos para aprender a replicar sus piedras filosóficas de esa manera. Es difícil estudiar algo cuando el único que podría hacerlo tendría que desactivarse a sí mismo solo para lograrlo, añadió Ajuka mientras dibujaba una copia de la caja negra con tantos detalles y notas como le era posible. Tengo muchas preguntas, pero la más importante, ¿por qué traicionaste a tus creadores? Quería saber Ajuka. ¿Cómo podría una creación traicionar a su creador, cuando la creación estaba tan bien hecha? 21S tiene un pequeño fallo en su programación. Cuando Minato se reunió con los líderes del gobierno para obtener fondos para producir más androides como nosotros, 21S escuchó al gobierno mencionar la producción masiva de androides para derrotar a lo sobrenatural con cantidad en lugar de calidad. Minato no estaba de acuerdo, pero 21S vio las ventajas y pensó que Minato estaba siendo irracional. El fallo en su programación, que Minato nunca notó, hizo que 21S se pusiera del lado del gobierno para priorizar a la humanidad. Nuestra programación nos permite matar humanos, pero solo si al hacerlo protegemos a la humanidad o a nuestro amo. A2 explicó por qué el traidor hizo lo que hizo. Un pequeño fallo que ni siquiera Minato notó. Un pequeño error provocó que 21S interpretara el plan del gobierno de producir androides en masa como la salvación de la humanidad, y que Minato y Kusina fueran considerados amenazas para la humanidad. Dado que se negaron a apoyar el plan gubernamental de producir androides de menor calidad, 21S registró sus acciones como una grave amenaza para la seguridad de la humanidad en su conjunto. Así pues, el fallo en su programación puso en juego la vida de 7.000 millones de humanos frente a la vida de 2 humanos. Como imaginaba, con su desarrollo infantil, su programación solo le permitía ver las ventajas inmediatas de la solución, sin considerar plenamente las posibles consecuencias a largo plazo. Ajuka podía enumerar 100 maneras posibles en que su plan de producción en masa podría haber salido mal. Ya se habían mencionado algunos puntos, como la preocupación de Serafale que las facciones pudieran haberse apoderado de los planos. Si eso hubiera ocurrido antes de que la humanidad estuviera preparada para producirlos en masa, habría anulado por completo la ventaja. Además, existía la alta probabilidad de que las versiones simplificadas ni siquiera funcionaran correctamente. En ese caso, habrían matado a las únicas personas capaces de crear modelos funcionales para un prototipo defectuoso. Él propagó el virus al resto mientras sus almas aún se estaban desarrollando, y sus emociones eran más robóticas que humanas. La única inmune al virus había sido 2B, quien pasó todo su proceso de creación despierta, aprendiendo a ser humana de Kusina. Ella era un androide especial entre ellas, y su programación era diferente. Fue diseñada para matarlas si alguna vez se rebelaban contra sus creadores, lo que le permitió ser inmune al virus en la programación de 21S. Le llevó algunos años, pero finalmente su programación automodificable le permitió eliminar también el error de programación. Este supuesto fallo suena más a una excusa para justificar que ella y los demás tomaron una decisión estúpida, dijo Serafal con desdén antes de suspirar. Pero si dice la verdad, ¿significa eso que los demás no son realmente responsables? No, siguen siendo responsables. Si A2 pudo darse cuenta de que lo que hizo estaba mal e intentar enmendar sus errores, sus compañeros androides también podrían hacerlo, afirmó Michael, cruzando los brazos y con la cabeza inclinada solemnemente. Han tomado su decisión y, por lo tanto, deben asumir la responsabilidad.
H7 era una unidad sanadora y era inmune al error debido a su enorme programación basada en la empatía y a su falta de capacidad para matar. Similar a 19D, que fue programado para defender a cualquier humano que necesitara defensa. Así que H7 era demasiado emocional para que este error se apoderara de ella, y como iba en contra de la programación de 19D, la suya lo rechazó, murmuró Ajuka. Eso tiene más sentido que un simple fallo en la programación de combate, pero tengo la sensación de que es mucho más complicado. ¿Podrías decirnos qué aspecto tiene Naruto? Preguntó Serafal. Sí, tiene el hermoso rostro de Kusina, el color de pelo y de ojos de Minato, y posee 3 marcas de bigotes en cada mejilla, además de marcas en el estómago que aparecen cuando un androide entra en contacto con él. Es bajo para su edad y delgado, sospecho que debido a la desnutrición, pero lo más probable es que sea simplemente la genética de Kusina, ya que mis registros de su infancia muestran que ella también era baja para su edad. A2 les proporcionó lo que necesitaban. Viendo lo bien que ha crecido, sin duda es cuestión de genética, dijo el científico de pelo verde al recordar la complexión del adolescente desde que él y su tutor aparecieron por primera vez en su laboratorio. ¿Podrías conseguirme uno de los huesos de Minato y Kusina? Si tengo muestras de su genética, puedo crear un escáner para rastrear a Naruto. No puedo, sus cuerpos no están en sus tumbas. 21 Se planea estudiar tu sistema de piezas malignas para intentar revivirlos algún día, pero no puede hacerlo sin sus cerebros. Cuando 2B escapó de nosotros, les abrió la cabeza y robó sus cerebros. Ninguno de nosotros sabe dónde los guarda. 21 Se quiere mostrarles el mundo que ayudó a crear, quiere que entiendan que hizo lo que hizo porque creía que ayudaría a la gente. A2 sintió lástima incluso por su hermano. Vaya, susurró Serafal en voz baja mientras asimilaba lo que había dicho el androide dañado. Ya veo entonces incluso cuando planeaba matarlos, solo creía que sus muertes serían temporales. El ceño de Sir Sech se frunció aún más mientras apretaba el puño. Sería mucho más fácil justificar un asesinato cuando crees que puedes resucitar a los muertos más tarde. Es cierto, lamentablemente para él, cometió el grave error de suponer que 2B estaría de su lado. Ahora que Falbium tenía una visión más completa de la situación, no era difícil comprender el razonamiento de los androides traidores. 21 Se debió suponer que 2B llegaría a la misma conclusión que él, por eso fue tan directo al pedirle que los traicionara. E incluso si no lo hubiera hecho, la idea de que mutilara voluntariamente a sus creadores, como probablemente nunca se le pasó por la cabeza. Incluso él amaba a sus creadores. No era feliz ni sádico. No disfrutaba de lo que hacía, pero su programación le había hecho creer que era el único camino a seguir. Deseaba sinceramente que sus creadores aprobaran sus acciones y quería demostrarles que tenía razón. Quería que siguieran vivos y que aprobaran lo que había hecho. Su existencia fue muy triste. Así que, básicamente, es el chico que traicionó a su familia por lo que creía correcto y ahora quiere demostrarles que tenía razón desde el principio para que vuelvan a quererlo, dijo Azazel mientras hacía girar el dedo alrededor de la pajita de su bebida, su expresión cambiando brevemente a algo indescifrable antes de volver a su habitual aire de diversión despreocupada. Michael, sin embargo, se mostró mucho más abierto. Su mirada se tornó triste mientras juntaba las manos. Una situación no muy diferente a la de muchos de nuestros hermanos y hermanas, por desgracia. Un día, ella lo mataría. El hecho de que él fuera una persona triste no disminuyó su deseo de vengarse de él. Podía sentir lástima por él, pero aún así quería que sufriera por su traición. El vídeo terminó ahí, el proyector se apagó automáticamente mientras la sala se iluminaba, aunque a ninguno de los presentes le importó, ya que estaban demasiado absortos por lo que habían visto. ¿Sabes? Matar a 21 se podría ser más bien un acto de misericordia a estas alturas. De lo contrario, pasará la eternidad sin poder obtener la validación que tanto anhela, dijo Falbium antes de bostezar profundamente mientras se reclinaba en su asiento, listo para quedarse dormido hasta que llegara el siguiente. Eso es algo que definitivamente se merece, estúpido imbécil, pero si lo dejan por aquí, existe la posibilidad de que pueda recuperar los cerebros de Minato y Kusina de manos de 2B. O al menos eso pensaba hasta que escuchó a Serafal decir eso, lo que provocó que el perezoso diablo arqueara una ceja.
¿De verdad crees que todavía conserva su inteligencia? No estaban con los cuerpos, así que ¿dónde más iban a estar? Preguntó la aspirante a chica mágica. En ningún sitio, le dijeron que los destruyera, no que los conservara, afirmó Falbium, provocando que la aspirante a chica mágica se cruzara de brazos. Es cierto, pero si lo hubiera hecho, habría habido pruebas, como restos de cerebro o algo así. El hecho de que 21 se siga buscando significa que se los llevó consigo. Probablemente lo hizo solo para poder destruirlos en otro lugar, intervino Circex. Ya sabes, por si acaso los otros androides encontraban la manera de reconstruirlos o de obtener información de los restos. Quizás, pero también es posible que 2B no se atreviera a hacerlo. Fueron sus mentes las que la crearon, destruir eso puedo comprender su vacilación. La sola idea de borrar semejante brillantes para siempre hizo que Ajuka negara con la cabeza con frustración. Estoy de acuerdo, no creo que ella fuera capaz de consumar el acto. Al menos, podría haberles dado un entierro digno en algún lugar, dijo Michael mientras elevaba una silenciosa y respetuosa oración, provocando que los demonios se estremecieran o hicieran muecas de dolor. Si es tan pragmática como me habéis dicho, diría que se deshizo de ellos por precaución. Ya tenía un bebé del que preocuparse, criarlo y proteger los cerebros la distraería demasiado, dijo Azazel mientras se rascaba la mejilla. Pero, por otro lado, puede que tenga la misma idea que 21S. Revivirlos de alguna manera algún día. ¿Sí? Eso mismo. Exclamó Serafal. Seguro que querría reunir a Naruto con sus padres en el futuro. Ojalá en cuerpos cibernéticos para que fueran tan fuertes como ella, como en aquel episodio de... También puede que los haya guardado simplemente porque podrían serle útiles como moneda de cambio, algo que podría ofrecer a los otros androides como último recurso si la seguridad de Naruto estuviera en peligro, continuó el ángel caído, interrumpiendo a la cosplayer de chica mágica para su gran disgusto. Sin embargo, antes de que pudiera expresar su frustración, Azazel se incorporó y se giró hacia Ajuka con una mirada divertida. Pero, pensándolo bien, ¿por qué estamos siquiera debatiendo esto? ¿No puedes usar tu pequeño artilugio para mostrarnos lo que pasó? Casi al unísono, todos los demás en la sala también se volvieron hacia el demonio de pelo verde, quien pareció desconcertado por la pregunta. Al menos por un instante, antes de sacar su portátil y empezar a teclear frenéticamente. Dame 10 minutos. Mientras tanto, en lo profundo de un denso bosque, Naruto y 2B se detuvieron ante un pequeño y tranquilo estanque situado en medio de un claro. El lugar era completamente aislado. La única señal de vida humana era un pequeño sendero marcado por el paso de los niños donde habían aparcado su scooter. Esto es agradable, un profundo suspiro escapó de los labios de Naruto mientras se recostaba sobre una toalla extendida en el césped, completamente desnudo por alguna razón. Cruzó los brazos detrás de la cabeza con una sonrisa relajada mientras simplemente disfrutaba del calor de los rayos del sol que brillaban sobre él. Vamos, 2B, únete a mí. Relájate un rato. Todavía no. Afirmó la androide en cuestión, mientras caminaba lentamente por la zona con la mirada escudriñando todo lo que veía, con los ojos vendados. Has revisado todo el bosque 3 veces, solo estamos nosotros aquí. Y aunque los hubiera, ¿por qué nos perseguirían si nadie sabe quiénes somos en este universo? Vamos, estamos aquí para descansar, dijo el rubio de bigotes, abriendo un ojo para mirar con exasperación a su guardián antes de dar unas palmaditas a una segunda toalla que estaba extendida junto a la suya. Sí, tienes razón, asintió 2B y se dirigió hacia su pupilo, desnudándose por el camino hasta quedarse solo con la venda que siempre llevaba en los ojos. Doblando su ropa, la dejó junto al montón desordenado de ropa de Naruto antes de acostarse a su lado, con su espada a su costado por si acaso. Sigo sin entender por qué disfrutas tanto de esta actividad. Simplemente me gusta sentir el sol en mi piel, eso es todo, dijo Naruto encogiéndose de hombros. No tenías por qué desnudarte si no querías. No me importa, dijo la joven de cabello plateado, sin hacer ningún intento por cubrirse, mientras ella y su protegida seguían disfrutando del sol. Un agradable y tranquilo silencio se instaló entre ellas, disfrutando simplemente de aquel raro momento de paz.
Finalmente, Naruto se levantó y se estiró con un suspiro, gruñendo mientras varias articulaciones de su cuerpo crujían ruidosamente. ¿Sabes qué? Voy a darme un chapuzón. No lo he hecho desde que me enseñaste cuando tenía 4 años, dijo con una sonrisa mientras se acercaba al borde del estanque. Tenías 2 años, pero un repaso no vendría mal, dijo 2B mientras se incorporaba. Podemos empezar con bala de cañón. El adolescente bigotudo interrumpió a la robot mientras retrocedía unos pasos antes de lanzarse hacia adelante y saltar unos 3 metros sobre el agua, acurrucándose en una bola mientras se estrellaba contra la superficie con un enorme chapoteo. Ga. Frío. 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 Como decía, podemos empezar por acostumbrarnos a la temperatura del agua, está bastante fría, dijo 2B mientras Naruto salía disparado del agua y corría rápidamente de vuelta a la orilla. Ese sí, me noté. Balbuceó entre dientes castañeteantes mientras se aferraba a la muñeca plateada para calentarse. A fin del capítulo,